narrativa que tenía la dictadura. De hecho, Presentar a ninguna de esas subversión y organizaciones... a la guerrilla Sí, como un enemigo externo. claro. Ninguna de esas organizaciones tenía inspiración marxista, salvo, bueno, el ERP, digamos, pero las organizaciones de cuño peronista no, y tenían otro origen social sus integrantes, ¿no? Venían Sí, con otras ideas de base. que eran además producto de la propia lógica de la proscripción. En esta idea que siempre se plantea, por ejemplo, los jóvenes que integraban Montoneros, muchos provenían de familias antiperonistas, Claro. que habían visto originalmente cómo en los años de la proscripción el peronismo era esa apelación de la clase trabajadora y, entre comillas, de los pobres en general. Hay un análisis que hace Lucas Lanusse que sostiene que Montoneros asume la identidad peronista porque los pobres eran peronistas. Y un punto interesante es que en medio de toda esa seguimos, obsesión por plantearlo como una agresión cubana, nunca se menciona ni la Escuela de las Américas, la doctrina de la seguridad nacional, la escuela francesa, que es la doctrina que primero se enseña a nuestros militares, y el concepto que los militares hacían de subversión. Porque en toda esta cuestión no se plantea en ningún momento que los militares se propusieron el exterminio, por ejemplo, del movimiento obrero, o del movimiento estudiantil, o de los curas tercermundistas. Porque en la propia definición que los militares hacían de qué era la subversión, entendían que había acciones que podían ser legales, pero eran subversivas, que podían no ser violentas, pero eran subversivas. Por ejemplo, si citan subversión en el ámbito escolar, el documento por el cual se planteaba la guerra interna en las escuelas y perseguir a los docentes y a los estudiantes, sostenía que la subversión era toda forma de acción insidiosa o violenta, abierta o clandestina, destinada a la toma del poder o desde el poder ejercer cambios en el modo de vida de una sociedad para implantar otro modelo basado en una escala de valores diferentes. O sea que la subversión no necesariamente era violenta. El propio Videla Bueno, dice en una frase que el sí. subversivo no es solo el terrorista que empuña un arma, sino el profesor que con sus lecciones activa las mentes de futuros combatientes. Y toda esa doctrina fue construida en gran parte con el apoyo de Estados Unidos. Y Claro. Estados Unidos está totalmente ausente, y ni hablar de la complicidad empresarial. Agustín Laje intenta imponer por la fuerza el discurso de este gobierno con la cuestión de la casta política, cuando habla de la teoría de los dos demonios, y ni le pasa por la cabeza mencionar que nosotros tenemos condenas por crímenes de lesa humanidad a empresarios que fueron cómplices de la represión, o que incluso financiaron y hasta se beneficiaron económicamente de las políticas de la dictadura. Por dar un ejemplo, tenemos casos de centros clandestinos de detención que funcionaron en instalaciones de empresarios, como fue el caso de la fábrica de Ford Motor Argentina, que llevó incluso una condena por crímenes de lesa humanidad al gerente y al jefe de seguridad de Ford Motor.